Hermanos, buenas noches con todos. Vayamos por favor a nuestras Biblias, a Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 4 al 9. Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 4 al 9. Leemos. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hermanos, hombres como Martín Lutero, Juan Calvino, Ulrico Zwingli, John Hus, John Wycliffe, ellos sostenían que la Escritura no estaba reservada para unos pocos, como se creía en sus respectivas épocas. Ellos también creían firmemente que el verdadero Evangelio de Jesucristo no se trataba de hacer cosas para salvarte. Ellos creían firmemente que se trataba netamente de la gracia de Dios y de la fe en el Señor Jesucristo. Hermanos, la Reforma Protestante trajo consigo luz en medio de las tinieblas de la época. Trajo luz a la vida de las personas como individuos, como iglesia constituida, y también trajo luz a las familias. La Biblia llegó a estar al alcance de muchos que en el pasado jamás habían oído algo de ella. Estaba disponible en su idioma, la podían escuchar, la podían leer, podían orar con la Biblia, cantar la Biblia en su idioma. Y no solo en las iglesias, también en sus casas. Pues con la reforma protestante, hermanos, se desempolvaron muchas verdades que habían estado en el olvido. Y hoy solo quiero citar dos de estas verdades que van acorde a nuestro tema del día de hoy. Por ejemplo, se desempolvó la verdad de la importancia de la Escritura, de la palabra de Dios, para el pueblo de Dios, para la iglesia. Y además se promulgó la importancia de la adoración familiar. ¿Era esto algo nuevo? No lo era. Dios tiene muchísimo que decir en cuanto a estos temas. Ciertamente, hermanos, leer la Escritura es abismalmente diferente a leer cualquier otro libro. Y como no lo sería, pues es la palabra de nuestro Dios. Por lo tanto, debemos tener una actitud diferente al acercarnos a ella. El hermano Iván hoy en la mañana nos habló un poco de algunos principios importantes que debemos considerar para hacer un devocional. Y el tema de la lectura bíblica y la devoción o adoración familiar van de la mano con lo que vimos hoy en la mañana. Hermanos, Dios ha ordenado que todos los hombres, sin excepción, lo adoren. Todos. Y ese mandato es ciertamente mucho más directo para los creyentes, el pueblo de Dios. Debemos adorar. Así como adoramos a Dios en la iglesia, en nuestra vida personal, también debemos adorarlo en familia. El pasaje que leímos, hermanos, nos habla de la necesidad que tenemos de exponernos a esa verdad que se nos es revelada por Dios. Debemos transmitirlas a nuestra siguiente generación. Debemos procurar hacerlo intencionalmente,
¿Por qué? Porque es algo que Dios nos dice en su palabra. De esto y un poco más es lo que hablaremos el día de hoy. Y el título de la predicación de hoy es la importancia de la lectura experiencial de la Escritura y la adoración familiar. Y lo vamos a ver en dos puntos. El primero vamos a hablar de leer la Biblia experiencialmente y en el segundo adorar a Dios en la familia. Pero antes oremos para que el Señor pueda guiarnos en este tiempo. Oremos. Amado Señor, te damos tantas gracias, Padre, porque tú nos has bendecido el día de hoy en estar el día de hoy aquí en tu casa, de poder estar en medio de la alabanza de tu pueblo, en medio de la oración de tu pueblo. Señor, gracias. Señor, te pedimos que también seas tú en medio de nosotros ahora en la predicación. Padre, guíanos a mis hermanos, Señor, que puedan escucharte el día de hoy a través de la exposición de tu palabra. En el nombre de tu amado Hijo te lo pedimos. Amén. Entonces veamos el primer punto, hermanos. Lea la Biblia experiencialmente. Lea la Biblia experiencialmente. Y la palabra experiencial, a primera impresión, puede sonar a que nos estamos refiriendo a experiencias meramente. Y dependiendo del contexto de que vengas, lo puedes entender de varias maneras. Recuerdo ahora un ejemplo secular de esta palabra. Cuando yo estaba en la universidad, un profesor de marketing nos habló del marketing experiencial. Y en pocas palabras se trataba de hacer vivir al cliente experiencias únicas e irrepetibles con el producto que desea vender la empresa, con el fin de colocar el producto en la mente del cliente. ¿Cuál era el propósito de esto? Obviamente el lucro, vender más, obtener una ganancia, que el cliente se decida por nosotros en lugar de decidirse por la competencia, posicionar también la marca de la empresa. Yo quiero aprovechar este ejemplo para decirles que el Dios de la Biblia quiere que tengas experiencias únicas cada vez que te acercas a las Escrituras. ¿Por qué? Porque no se trata ciertamente de cualquier libro. Como dijimos, es la palabra de Dios, el Dios de la Biblia. Por lo tanto, quiere que su santa palabra sea para ti lo más valioso, pues es su palabra inspirada. Él mismo la ha inspirado. El Dios de la Biblia quiere también colocar su palabra en tu mente y corazón. Dios se beneficia de algo en que nosotros hagamos todo esto. Dios se beneficia de que nosotros hagamos todas estas cosas. ¿Tiene Dios alguna ganancia en que nosotros hagamos esto? Ninguna, ciertamente. El beneficio es para ti y para mí. Con este ejemplo he tratado de darles una idea de a la que quiero referirme, pero sin dar más vueltas y siendo totalmente claro a la pregunta: ¿qué es leer la Biblia experiencialmente? Tenemos que decir que esto es simplemente leer la Biblia con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Como ven, nada tiene que ver con experiencias antibíblicas, nada tiene que ver con sueños, nada tiene que ver con visiones, o sustituir también la palabra de Dios con el mal usado Dios me dijo, entre comillas. Nada tiene que ver con eso. Y la realidad es que así es como la Biblia debe ser leída, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Si eres un hijo de Dios, debes saber que no te está permitido leer superficialmente las Escrituras. Y no te está permitido porque al tener una lectura superficial estarás pasando por alto las palabras de tu Dios, lo cual tendrá consecuencias en tu relación con el Señor. Primera de Samuel 2:30 dice: yo honraré a los que me honran, y los que me desprecien serán tenidos en poco.
Y unas preguntas aquí importantes en este punto son las siguientes. ¿Qué dice la Biblia de sí misma? Si hablamos de la importancia de leer la Biblia experiencialmente, preguntémonos entonces, ¿qué dice la Biblia de sí misma? Y además, ¿por qué deberíamos leerla experiencialmente? Bueno, la palabra del Señor de sí misma dice lo siguiente. Leamos, por ejemplo, Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 16 al 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 16 al 17. Dice la palabra de Dios: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Veamos un pasaje más. Salmos 19, versículos del 7 al 8. Salmos 19, versículos del 7 al 8. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Hermanos, si Dios mismo dice esto de su palabra, sin lugar a dudas, haríamos bien en volvernos a la Escritura y tenerla en alta estima. Respondiendo entonces a la pregunta, ¿por qué deberíamos leerla experiencialmente? La respuesta a esto es que deberíamos hacerlo porque en ella tenemos las palabras de Dios mismo. Por lo tanto, es nuestra autoridad sobre cualquier otra cosa, sobre cualquier persona, sobre cualquier entidad. La palabra de Dios es nuestra autoridad. Cristo dijo que sus ovejas oyen al buen pastor. Y al escucharlo, la consecuencia es que lo sigan. Si tú, querido hermano, eres una oveja de su prado, pues entonces sigue al Señor, sigue su palabra inspirada. Y recuerda el mandato del Señor en el versículo que leímos inicialmente de Deuteronomio 6, cuando dijo: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Hermanos, ¿hay algo más elevado que la perfección? ¿Hay algo más sublime que la pureza? Ciertamente, hermanos, no lo hay. Pues eso que he mencionado, hermanos, es una característica de la palabra de nuestro Dios. Es perfecta, también es pura, porque viene de Dios mismo. Y hermanos, si viene de Dios, entonces es perfecta y también es pura. Por lo tanto, no tiene ningún error. Y si no tiene error, es totalmente confiable. Y si es totalmente confiable, es digna de ser puesta por obra. Pero para ponerla por obra, debo procurar leerla experiencialmente. Y aquí surge una nueva pregunta. ¿Cómo puedo saber? ¿Cómo puedo saber que estoy leyendo la Biblia correctamente? Es decir, ¿cómo puedo saber que estoy leyendo la Biblia experiencialmente? Bueno, puedes saberlo si en el proceso de leer la Biblia, si en el proceso de leer las Escrituras, la Biblia te lee a ti. Y antes de que alguien empiece a preguntarse, ¿a qué te refieres con eso de que la Biblia te lee a ti? Quiero que veamos un ejemplo bíblico que me ayudará a ilustrar la idea. Y vayamos a 2 de Samuel nuevamente, capítulo 12, que es parte de lo que leímos hoy.
Segunda de Samuel, capítulo 12, versículos del 1 al 3. Segunda de Samuel 12, del 1 al 3. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y la daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Hermanos, la palabra de Dios que Natán trajo a David terminó revelando el pecado en la vida de David, que hasta ese momento no había visto como debía. La parábola de Natán actuó como un reflector en el corazón de David, y descubrió algo que David había estado ocultando bajo excusas e intentos de reprimir su culpa. David captó la palabra de Dios, pero más importante aún, hermanos, la palabra de Dios captó a David, lo captó a él. La palabra de Dios leyó a David. La palabra de Dios leyó a David. Es evidente, hermanos, que el Espíritu Santo estaba trabajando en David para hacerlo totalmente consciente de su pecado. Pero la palabra que Natán trajo fue el medio que Dios usó para lograrlo. Y esta, hermanos, es la forma como Dios trabaja. Así lo declara también nuestra confesión. Cuando Dios hace un llamado eficaz sobre alguien, los medios que Dios usa son su palabra y su Espíritu. Ambos trabajan en conjunto para llevar a los pecadores a un conocimiento verdadero y salvador de sí mismos y de Dios. Por eso es que Juan 16:8 dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y hermanos, eso precisamente fue lo que hizo la palabra de Dios y el Espíritu Santo en David.
Y una evidencia clara de esto, hermanos, es el Salmo 51. Si no lo han leído, léalo. El Salmo 51, que fue escrito justo después de la visita de Natán a David. David mismo dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Hermanos, ciertamente estas palabras son de un hombre que ha sido consciente de su pecado, no por él mismo, sino por la obra de la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando llegas a la Escritura verdaderamente creyendo que la Escritura es lo que dice ser, es decir, la palabra de Dios, y llegas sometiéndote a su escrutinio de toda tu vida, solo entonces estás leyendo la palabra de Dios experiencialmente. Hermanos, no seamos igual que David antes de la visita de Natán. No pretendamos que podemos escondernos de Dios. No llamemos bueno a lo que Dios ha dicho que es malo. No queramos vivir de cara a la Escritura con una obediencia fingida, porque el Dios de todo el universo dice claramente en su palabra que escudriña todos los corazones. Ahora, hermanos, esto me lleva también a hablar un poco del punto 2, que es acerca de la adoración al Señor en la familia. La adoración o devoción familiar es llamada también por algunos el altar familiar o el culto familiar. Pero, pregunta, ¿hay algún mandato de la Escritura que nos obligue a tener un tiempo específico de devoción familiar? ¿Hay algún mandato en la Escritura que nos obligue a tener un tiempo específico de devocional familiar? La realidad, hermanos, es que no hay tal mandato específico, pero eso no quiere decir que no tengamos principios claros que enfatizan la responsabilidad del cabeza de hogar en la instrucción familiar. Solo por citar un ejemplo, Deuteronomio 6, el versículo que leímos inicialmente dice: y estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón y las repetirás ¿a quién? A tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Hermanos, es claro que hay una orden del Señor para que promulguemos sus palabras sobre los que están en nuestra familia. Puntualmente en este pasaje se refiere a los hijos, en el pasaje que leímos de Deuteronomio 6. El Señor ordena a los padres a ser intencionales en la instrucción de los hijos en la palabra de Dios. Pero, como dijimos hace un momento, este versículo que hemos tomado no nos habla de un mandato claro y directo donde se nos ordene tener un momento específico de devocional familiar, pero ciertamente es un principio de mucha utilidad. Y hermanos, en la Escritura tenemos varios ejemplos de adoración familiar que pueden también ser de ayuda para establecer principios claros para este tema. Veamos, por ejemplo, Job 1, del 4 al 5. Job 1, del 4 al 5. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos.
Porque Job decía: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. La idea aquí, hermanos, es que Job no solamente hacía estas cosas solo, sino juntamente con sus hijos, enseñándoles de esta manera cómo deben acercarse a su Dios, cómo deben acercarse al Señor. Y lo mismo también podríamos decir que recibió Abel de su padre. Pues cuando se trató de dar ofrendas al Señor, la Escritura acerca de la ofrenda de Abel dice: miró Jehová con agrado la ofrenda de Abel y a él mismo. Miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Veamos otro pasaje, Deuteronomio 4:9. Deuteronomio 4:9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Vemos allí nuevamente la responsabilidad de transmitir las palabras del Señor. Y veamos otro pasaje, Josué 24:15. Josué 24:15. Y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo, mi casa, serviremos a Jehová. Si bien vemos que traspasar, hermanos, el temor del Señor a nuestras familias es una labor diaria y además que se debe hacer en cualquier oportunidad y en cualquier momento o situación, eso es lo que vemos en los pasajes que hemos leído. La realidad, hermanos, es que esta labor podría demandar un tiempo específico, quizás más formal. Cuando Josué, por ejemplo, habla de servir al Señor, podemos entender que se estaba refiriendo a la adoración que ellos le daban a su Dios, una adoración en familia. Entendiendo esto, hermanos, es una idea errónea pensar que debemos esperar a que los niños crezcan para que ellos mismos escojan en qué creen. Y hermanos, aquí yo debo confesarles que antes de conocer al Señor, ese era mi pensamiento. Yo decía: a mis hijos nadie les va a imponer una religión. Ellos tendrán la libertad que yo no tuve para creer lo que ellos decidan creer. Pero ¿sabe por qué esto es una idea errónea? Porque según la Escritura, todos nuestros caminos son engaño y mentira. No hay verdad en nosotros mismos. Por lo tanto, nuestra elección seguramente va a ser la elección equivocada. La responsabilidad de los padres, en este caso, es instruir a sus hijos en el camino del Señor. Y la responsabilidad de los hijos es someterse a la autoridad de sus padres. Efesios 6:4 acerca de esto dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, hermanos, como hemos visto, no hay un mandato específico que nos diga que debemos tener obligatoriamente un devocional familiar. Pero sin lugar a dudas hay muchísimos principios generales que apuntan a que es correcto y además necesario tenerlo por amor y obediencia a nuestro Dios y por el bien de nuestras familias. Teniendo claro esto,
También es importante mencionar que no tenemos en la Escritura la frecuencia en que deba ser hecho este devocional familiar. No tenemos tampoco el tiempo que debe durar o la forma como debe ser hecho. No vamos a encontrar, hermanos, en la Biblia algo que diga más o menos así: y te reunirás todos los días con tu familia y lo harás antes de que se ponga el sol o antes de que salga el sol, etc. No vas a encontrar esto, no lo vas a encontrar en las Escrituras. Pero lo que sí vas a encontrar es que el Señor ordena a los padres que instruyan a sus hijos todo el tiempo, como ya lo hemos visto. Pero por supuesto, hermanos, no pretenda someter a un niño de 3 años a un estudio profundo de las Escrituras, digno de una clase de seminario, por más de 20 minutos, usando palabras desconocidas para él, en un horario inoportuno. No lo haga. La verdad es que la frecuencia y el tiempo quedará a criterio de cada uno, pero debemos ser sabios en entender principalmente las edades, las necesidades y las etapas de los niños. ¿Para qué? Para que una vez considerados estos aspectos, entonces podamos tomar una decisión en cuanto a los días, la frecuencia y la forma en cómo sería recomendable hacerlo. Pregunta: ¿qué debemos hacer entonces en un devocional familiar? Entendiendo que es importante y bueno hacerlo, ¿qué deberíamos entonces hacer en un devocional familiar? Bueno, puede sumarle varias cosas, y esto va a depender, por ejemplo, en hogares que ya tienen hijos, va a depender del rango de edad de tu público, pero lo que necesariamente debe haber es oración y palabra de Dios. Oración y palabra de Dios, lo cual puedes leer la palabra, puedes cantar la palabra, puedes orar la palabra, y obviamente debe haber meditación de la palabra de Dios. Y a esto puedes añadirle, por ejemplo, algún catecismo, preguntas y respuestas acerca de la palabra de Dios, un libro cristiano sobre un tema específico, sobre algo que tú creas conveniente en ese momento que se debe estudiar. Todas esas cosas pueden ser añadidas, pero como dijimos, lo que sí o sí debe haber es oración y palabra de Dios. Y finalmente, ¿por qué hacer el devocional familiar? ¿Por qué hacer el devocional familiar? Hermanos, segurísimo que hay muchísimas razones, muchísimas, que no le quede duda, pero hoy quiero decir al menos 4. ¿Por qué sería importante hacerlo y por qué hacer el devocional familiar? Primero, porque de esta manera nos exponemos todos a las Escrituras. Porque nos exponemos todos a las Escrituras. Y la Escritura misma de ella afirma que la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Los padres no salvan, obviamente, no salvan a nadie, eso lo sabemos, pero Dios, por medio de su palabra y su Espíritu, sí puede hacerlo. Por lo tanto, es el deber de los padres exponer a sus hijos a las Escrituras. Ayúdalos a leer la Biblia exponencialmente, con toda su mente, con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Segundo, tenemos el privilegio de orar unos por otros, porque tenemos el privilegio de orar unos por otros. Esto implicará en el tiempo devocional que cada uno traiga sus oraciones, sus cargas y la exponga delante de Dios. En el caso de los niños, es una buena oportunidad para enseñarles que hay uno del cual dependemos en todo, y que esa persona no es papá y no es mamá,
sino que es Dios. Y ese también es un buen tiempo para orar por la salvación de ellos. De esta forma ellos entenderán de una u otra manera la importancia de aquello y además podrán ver el amor y preocupación de sus padres hacia ellos. Tercero, porque nos ayudará a conducirnos en nuestros roles de padre, madre, esposos e hijos. Hermanos, al tener un tiempo de compartir juntos, esto motivará a que los niños puedan tener ejemplo de sus padres. Además, este tiempo ayudará para que puedan entender quién es la cabeza del hogar. Ese tiempo también ayudará para que la esposa pueda sentirse guiada por el sacerdote que Dios ha puesto en su casa. Y en el caso del hombre, este tiempo le servirá para que pueda ejercitar su rol de pastor de la casa, de pastor del hogar. Y cuarto, finalmente, porque repercute en la piedad de la iglesia. Porque repercute en la piedad de la iglesia. Evidentemente, hermanos, el fruto de una familia que se expone a las Escrituras, que ora al Señor, que canta la palabra de Dios, que ora la palabra de Dios, se verá reflejado en la iglesia. Se verá reflejado en una devoción viva al Dios vivo. Asimismo, este también puede ser un buen tiempo para enseñarles a los niños que hay un momento en el que deben hacer silencio para escuchar a Dios. Obvio, hay etapas naturales en las que es entendible que un niño puede ser más o menos inquieto que otro, pero eso no debe ser un obstáculo para enseñarles que en la casa de Dios debemos mostrar reverencia. Y en su momento, a su debido tiempo, si el Señor permite, se verá el fruto de ese trabajo realizado. Finalmente, hermanos, casi ya terminando, veamos unas conclusiones, dos conclusiones. Primero, es importante que acudamos a la Escritura, entendiendo que no es un libro más del cual podemos considerar qué partes puedo tomar y qué partes puedo desechar para mi vida. Eso no se puede hacer con la Escritura. Es importante acudir a la Biblia comprendiendo que ella tiene autoridad absoluta sobre mi vida. Es importante, hermanos, que comprendamos esto, porque como hemos dicho y como la palabra de Dios claramente lo dice, la Escritura es la palabra inspirada de Dios, es la revelación especial de nuestro Dios. Por lo tanto, la lectura de la Escritura debe ser un tiempo de deleite, debe ser también un tiempo de exhortación, de ánimo, de gozo, de disciplina de Dios sobre nosotros. ¿Por qué debería ser así? Porque la palabra de Dios, según ella misma dice, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por lo tanto, leamos la Biblia experiencialmente, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Segundo, aunque no tenemos un mandamiento directo donde se nos ordene que debemos hacer algún devocional familiar, también es verdad que la Escritura tiene muchos principios que nos ayudan a comprender la importancia de tener un devocional en familia. Dicho tiempo debe ser de deleite y disfrute en el Señor, donde las familias en las iglesias son bendecidas al buscar el rostro de Dios por medio de su palabra, por medio de la oración, cánticos, lecturas, estudios, etc. Y finalmente, algunas aplicaciones. Hermanos y amigos, el Señor dice en su palabra, parafraseando un poco lo que leímos inicialmente en Deuteronomio 6, que le amemos de todo corazón, que con toda nuestra alma lo amemos y con todas nuestras fuerzas. El Señor nos ordena además a ser diligentes en guardar su palabra. Nos ordena que nos expongamos a su Escritura en todo momento. Pero no solo eso,
también nos ordena a que transmitamos su verdad a las generaciones que saldrán de nosotros. Y esto, hermanos, es un mandato claro, clarísimo del Señor. Te pregunto, ¿lees la Biblia con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas? ¿O solo vas a ella para encontrar frases motivadoras que te ayuden en el momento de prueba y no permites que la palabra de Dios te ilumine y revele tus pecados? Si esto es así, arrepiéntete. Debes saber que la Biblia no es el horóscopo al cual puedes acudir para descifrar tu suerte y encontrar palabras reconfortantes únicamente. La palabra de Dios nos corregirá cuando estemos andando en el camino equivocado y nos instruirá en justicia para de esta forma imitar el caminar de nuestro Cristo, agradando a nuestro Dios en todo. Y alguien se puede preguntar, ¿y qué pasa si no siento leer la palabra de Dios? ¿Qué pasa si no siento leerla? Bueno, primero que todo debes saber que eso Dios ya lo sabe. Eso no es oculto para Dios. Por lo tanto, no pretendas engañar a Dios. Sé sincero delante de Dios y ruégale lo mismo que dijo el salmista: hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Ruégale a Dios que abra tus ojos y te deje ver las maravillas del Señor Jesucristo en la Escritura. Humíllate delante de Dios y reconoce tu incapacidad para acercarte a Él y acercarte a su palabra y entenderla como debes entenderla. El Señor no despreciará a aquel que se acerca con esa actitud a Él. Y entonces podrás decir también: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Podrás decir verdaderamente: la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Y en esto nuestro Dios será grandemente glorificado. Que la lectura experiencial de la palabra de Dios pueda ser algo que apliquemos a diario en nuestro tiempo a solas con Dios, de lo que hablaba el hermano Iván hoy en la mañana. Pero no solo allí, con nuestra familia también. Hermanos, yo no soy padre. Si es la voluntad del Señor, lo seré en su momento. Y la aplicación que voy a dar la hago con todo el amor para mis hermanos que ya son padres y que evidentemente están algunos pasos adelante de mí en este tema. Hermanos, el contexto del pasaje de Deuteronomio 6 nos habla sobre el valor de enseñar a nuestros hijos la manera correcta de cómo deben entender quién es nuestro Dios y qué es lo que Él ha hecho por nosotros. El contexto, hermanos, es enseñarles a nuestros hijos que la palabra de Dios es nuestra autoridad. Si esto, hermanos, si esto era vital e importantísimo para el pueblo de Israel, ¿cuánto más, hermanos, deberíamos los creyentes hablar a nuestros hijos y de su obra redentora, conscientes de que tenemos con nosotros una salvación tan grande en el Señor Jesucristo? ¿O acaso que Dios haya dado a Cristo, hermanos, no supera por mucho los prodigios de los que fueron testigos del pueblo de Israel? Evidentemente sí. Hermanos, son preguntas retóricas, la respuesta es obvia. Por tanto, si hemos recibido una salvación tan grande y tenemos un Salvador tan grande, esforcémonos, humanamente hablando, para que nuestros hijos puedan escuchar y ver en nosotros a ese glorioso Salvador.
Creo que tenemos claro que nosotros no podemos salvar a nadie. Esa es una obra de Dios. Pero también debes saber que tú, en última instancia, solamente eres un mayordomo de todo, incluidos tus hijos. Y por lo tanto el Señor te pedirá cuentas de aquellos que Él te ha dado. Teme a Dios y ruégale que tenga de ti misericordia. Pídele que te ayude a ser ese guía que tu familia necesita. Abre la Biblia, ora a Dios, cántale, medita en sus maravillas, usa todos los medios válidos y necesarios para que cuando el Señor te pida cuentas de lo que Él ha puesto bajo tu cuidado, puedas entonces escuchar con alegría: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos, hermanos.